Buenas tardes, ¿qué tal? Es la 1:57 y empezamos el Atlántico Noticias haciéndonos esta pregunta. Los países de la Unión Europea se están movilizando ante un invierno que amenaza a ser duro. Duro por la siempre latente amenaza del corte del gas ruso y duro también por unos precios que no paran de crecer y unas economías que avanzan a paso de tortuga y amenazan con pararse. Nos unen unas nutridas relaciones económicas y empresariales que debemos profundizar en estos momentos de fragilidad económica mundial. Bueno, afianzar lazos económicos con América y con África parece ser algunas de las soluciones desesperadas incluso de los líderes europeos. Alemania con Canadá, España con esta gira de Sánchez, Macron está en Argelia, todo ante un escenario de tinieblas en Europa y en otros continentes con la vida cada vez más cara, con la crisis ucraniana y con el temor de la llegada del frío invierno. Bueno, ya lo saben, la guerra lo ha trastocado todo, desde las alianzas hasta el abastecimiento, pasando por supuesto por la economía. Y la guerra sigue su curso, con Ucrania y Rusia acusándose de jugar con fuego en uno de los escenarios que más preocupa, el de la planta nuclear de Zaporilla. El Ministerio de Defensa ruso asegura que ha interceptado incluso un misil lanzado por Ucrania que se dirigía hasta esa planta. Y el ejército ucraniano no ha reconocido ese ataque. Zelensky ha querido tranquilizar a la población asegurando que tiene un plan de emergencia ante una posible catástrofe. Desde Zaporilla quedó bajo control ruso, ambos bandos se culpan de poner en riesgo esa central. Los incendios cercanos a la planta nuclear han hecho saltar todas las alarmas. Ante la amenaza de una catástrofe, este jueves se desconectaron los dos reactores que aún estaban en funcionamiento. Los operarios confirmaron que las llamas se produjeron en los pozos de carbón y dañaron la red eléctrica de Ucrania. Desde que Zaporizhia quedase bajo el control de Rusia, Ucrania ha culpado a Moscú de usar la planta como escudo y el Kremlin asegura que Kiev está bombardeando la instalación. Putin, por su parte, rechazó desmilitarizar la planta. Alguien tiene que parar esto, es un error, alarma el ministro de Energía ucraniano. Ante el peligro, la ONU mantiene sus esfuerzos para visitar Zaporizhia para confirmar que no existen fugas en la instalación. Moscú confirma que permitirá al Organismo Internacional de Energía Atómica realizar una misión de inspección. Хочу запевнити усіх українців. Ми робимо все, щоб не допустити. Quiero asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para evitar una emergencia, intenta tranquilizar Zelensky, pero en su capital están preocupados por una posible lluvia radioactiva. Todos tenemos miedo, dice Natalia. Всі бояться, тому що, знаючи нашого сусіда, Ми розуміємо, що трапитись може все, тому що ми не підконтрольні. Entendemos que cualquier cosa puede pasar, asegura Bodá, residentes de Kiev que desde ayer sufren continuos cortes de electricidad. Y fíjense en estos mensajes que una familia ucraniana se encarga de escribir en bombas y en misiles que el ejército de su país luego emplea en combate. Venganza, decía el anterior, y algo de eso hay porque esta familia sufrió un bombardeo ruso que destruyó su casa ya hace 5 meses. El proyecto va más allá porque también tienen en marcha una iniciativa en una web local para que quien quiera pida mensajes personalizados y de paso haga una donación. Algunos textos llevan el nombre de ucranianos heridos o fallecidos y en otros, como veíamos, también dicen por la madre patria, por ejemplo. Hasta el momento han conseguido recaudar unos 67.000 euros. La guerra deja muertos y resentimientos que tardarán en solucionarse y afecta a la economía de todo el mundo, incluido la principal potencia, Estados Unidos, donde por segundo trimestre consecutivo su PIB se ha contraído un 0,6%. Al parecer es el menor que se esperaba y que se redujese por no ahuyentar a los fantasmas de una posible recesión, como también ocurre en Europa. De hecho, en los Estados Unidos se habla de que se encuentra en recesión técnica. Eso en cuanto a la macroeconomía, pero bajamos a la calle al día a día y vemos datos muy llamativos, como por ejemplo, un simple bocadillo en Nueva York antes costaba 3 euros y ahora cuesta 8. Nos lo cuenta desde allí Ronen Swark.
queso, huevo, jamón o tocino, dentro de 2 rebanadas de pan, un clásico del desayuno que ahora se ha vuelto más difícil de alcanzar. Y es que este sencillo emparedado se ha convertido en uno de los indicadores de la inflación en la ciudad de Nueva York. Es uno de los productos que más han aumentado en los últimos tiempos. Me recuerdo comprando un sándwich a $3, ya ahora cualquier lugar que vayas, 5, 6, 7. Y es que de costar $2.50, hoy en día el mismo sándwich no se encuentra en ningún barrio por debajo de los $4.50, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Pero a ver, hagamos cuentas. Los huevos subieron un 33,1%, la harina un 19,2%, el pan blanco un 10,1%, el queso es 12% más caro, el tocino aumentó a un precio histórico de casi 30% más en solo un año. Nos lo subieron también la carne, nos la subieron casi al doble y se tiene que subir los precios, si no, pues no tiene caso. Para el mes de junio, la comida en los supermercados locales aumentó un 10,1% y comer en restaurantes se incrementó en 7,5%. Loren Suárez, Voz de América, Nueva York. Bueno, esto en Estados Unidos, pero es que en Venezuela vuelve a preocupar la depreciación de su moneda, el bolívar, que encadena días de pérdidas con respecto al dólar. Fíjense en un ejemplo, las pensiones han pasado de costar $38 mensuales a 19. La abrupta variación del dólar en Venezuela generó la noche de este miércoles la reacción anticipada de algunos supermercados que decidieron retirar la mercancía de los anaqueles para ajustar los precios a la nueva tasa de cambio del Banco Central, que pasó este lunes de 6,18 a 7,01 este jueves. Muchos comercios amanecieron cerrados. Otros aseguran que el diferencial cambiario los llevará a la quiebra. Se está mirando los cierres de los negocios. Lo que nosotros vendemos hoy, ya para mañana, ya no nos alcanza ni con la ganancia ni nada para volver otra vez a invertir. Mientras el nerviosismo también se apodera de los ciudadanos, las pensiones pagadas en bolívares se redujeron de $30 a $18. Da tristeza que uno no tenga, trabaje toda la vida y no tenga, ya cuando llega a una cierta edad, no tenga cómo comer. Economistas sostienen que la causa se debe a que el Banco Central redujo los dólares que inyectaba al mercado para mantener estable el tipo de cambio. Estamos viendo un estancamiento del nivel de exportaciones, del volumen de exportaciones petroleras, y por otro lado tenemos la caída del precio del petróleo. Esto implica una menor entrada de recursos. Y lo peor es que el tipo de cambio continúa subiendo. En su última actualización se ubicó el no oficial en 9.33 bolívares por dólar. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. El presidente español Pedro Sánchez sigue en su gira por Sudamérica. Primero estuvo en Colombia y luego en Ecuador, donde ha insistido en mejorar la cooperación entre las economías latinoamericanas y europeas. Una oportunidad única para relanzar el papel de Iberoamérica en el escenario internacional y para subrayar el compromiso de España con ese impulso, especialmente desde la vocación profundamente europeísta del Gobierno de España. Ha dicho Sánchez, por cierto, que lo habían rodeado de banderas de España y también con corbata en esta visita oficial en Latinoamérica. Ha dicho que siempre es importante cooperar y más ahora que estamos en medio de una crisis universal. Junto a Sánchez viaja la ministra de Industria y también varios empresarios españoles. A esta hora Sánchez ya está en el tercer y último país que va a visitar en esta gira, que es Honduras. Pedro Sánchez en Latinoamérica y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en Argelia. El objetivo de Francia es casi el mismo que el de Sánchez en Colombia, Ecuador y Honduras. En un contexto complicado en Europa, Macron busca mejorar la cooperación con el país norteafricano, que además fue colonia francesa, recuerden, durante más de un siglo. Justo además, este año, 2022, se cumplen 60 años desde su independencia. Por cierto, que España también se pone a la cola para mejorar su relación con Argelia. El ministro Bolaños, que curiosamente hoy está en París, descarta pedir a Francia que interceda entre ambos países. Deseamos tener una relación diplomática, comercial, económica con Argelia que sea una relación fluida, que sea una relación estable. Consideramos que Argelia es un socio para España que es estable en materia de provisión energética de gas y queremos afianzar esa relación con Argelia. Bueno, Europa se recoloca para intentar sortear una crisis económica que ya tenemos encima y también la temida recesión que podría venir. Vamos a saludar a Miguel Sierra, que es economista. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Antonio? Una pregunta, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta obligada. ¿Nos encaminamos en Europa a una recesión?
Pues bueno, los números nos dicen que sí, que tiene toda la pinta. Tenemos muchos indicadores que dicen que se avecina. Recordamos que, bueno, por ejemplo, aquí en España hemos vivido ahora mismo el verano, que el verano siempre ha sido un momento de bonanza. Y esto significa que, bueno, que los números en verano tampoco han sido tan buenos. Y en septiembre se dice que comenzamos a sentir una recesión. Hay que tener en cuenta que se considera recesión cuando en 2 trimestres consecutivos, es decir, por ejemplo, aquí ahora sería el mes de verano en septiembre, y luego octubre, noviembre y diciembre. Si estos meses tenemos Producto Interior Bruto negativo, crecimiento negativo, se hablará del año que viene que tengamos una recesión. ¿Y sirve de algo en este contexto lo que estamos viendo, ¿no? Que España busque relaciones comerciales quizás más fructíferas en países de Latinoamérica, que Francia intente mejorar sus relaciones con Argelia, bueno, que busquemos aliados económicos en uno y otro lado del mundo? Por supuesto que sí. Las ayudas ahora mismo todas son pocas. Yo creo que lo que más incentiva lo que es la economía, la creación de empleo, la creación de Producto Interior Bruto en un país son las relaciones económicas a día de hoy, más con la globalización que tenemos. Así que todo lo que están haciendo eso es bueno. Es más, es lo que se debe de hacer y toda política que sea de colaboración y crecimiento económico, buena es. Hablamos de recesión, hemos explicado más o menos lo que significa desde el punto de vista macroeconómico, pero ¿se diferencia mucho si llega a Europa o España a entrar en recesión de lo que estamos viviendo ahora, de esos precios por las nubes, de la electricidad, de los combustibles, de la cesta de la compra, que está muy por encima de lo que han subido los sueldos y las pensiones? Claro, aquí hay que diferenciar dos indicadores. Una cosa es la inflación, que es esa subida de precios sostenida durante todo este tiempo, que es lo que estamos viendo, una inflación del 10,2%, cifra estratosférica que no se ven desde hace 37 años, y la diferencia con la recesión. La recesión es cuando no creamos no creamos valor dentro de un país, y la inflación es la subida de los precios. Puede ir de la mano, no tiene por qué. En este caso lo estamos viendo así porque luego lo que es la renta per cápita, el dinero, el capital que generan los españoles, por ejemplo, los europeos, no es suficiente para seguir manteniendo todo ese consumo debido a la inflación. Así que son dos cosas totalmente diferentes que en este caso van de la mano, lo cual hace más peligrosa la recesión. Una recesión que estamos temiendo que pueda llegar en los próximos meses. Estamos hablando de que habría que esperar quizás algún trimestre más para poder certificar que es así. Eso es. Estimamos que este sea el primer trimestre que tengamos unas cifras negativas de crecimiento. En los meses de invierno también se supone que va a llegar esas cifras negativas, lo cual daría una recesión para principios de año. Bien, si nos fijamos en otras recesiones que hayan sufrido, bueno, España, en otros países, ¿qué es lo peor que podríamos temer? Quizás un desempleo. Una destrucción masiva de desempleo importante. Ya se están empezando a dar, es decir, ya estamos viendo cómo las cifras de empleo están repuntando. Entonces, ¿qué se daría? Pues un desempleo bastante importante, destrucción de los beneficios empresariales, que se podrían llegar incluso a quiebra de algunas empresas. Entonces, toda esa suma ayuda a que no podamos consumir y menos a los niveles de precios que estamos llegando por la inflación actual. Y por último, este verano, bueno, pensábamos que podía ser un verano de recuperación, ya pues estamos viendo aviones y aeropuertos llenos de pasajeros cada 15 días, ¿no? Diferentes operaciones, salidas y entradas. Parecía que la economía española estaba, bueno, pasando una época que podía ser un verano, una época de bonanza. ¿No está siendo así? No está siendo del todo así, es decir, en bonanza seguimos siendo el atractivo turístico por excelencia, pero los números no son del todo correctos. Estamos viendo cómo los empleos siguen siendo de mala calidad, estamos viendo cómo se están empezando a destruir. Es cierto que en las zonas turísticas siempre va a haber empleo de aquella calidad, pero lo va a haber, pero no están haciendo del todo correctos. Están empezando a destruirse empleos y sobre todo los que hay son de baja calidad, lo cual no da suficiente para que el consumo en España pues bueno, sea interesante. No acaba el mes de agosto y precisamente a mitad de mes más o menos ya el gobierno anunciaba de que España podía perder este mes de agosto más de 180.000 empleos, así que veremos lo que ocurre cuando acabe este mes y cómo va evolucionando los próximos meses. Muchas gracias por habernos atendido este mediodía aquí en Atlántico Noticias. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Bueno, pues seguimos. Volvemos a Estados Unidos unos segundos para ver lo que le sucedió a Joe Biden en el comité del Partido Demócrata. Vean.
Bueno, ahí lo están viendo, le interrumpieron a gritos, alguien chillaba desde, como ven ahí, desde el público, usted perdió las elecciones. Lo hizo cuando precisamente Biden acusaba a los republicanos de practicar una política de tierra quemada. El propio presidente, Joe Biden, pidió al público que dejara marchar a esa persona que gritaba y que se va con los, haciendo la señal de la victoria, que le dejara marchar para que el incidente efectivamente no fuese más. Y precisamente Estados Unidos y la Unión Europea se han reunido con el presidente de Serbia para tratar de mediar en el último conflicto entre ese país y sus vecinos de Kosovo. El plan de Pristina es exigir a los serbios que viven en territorio kosovar el cambio de sus matrículas en sus automóviles. El primer ministro serbio asegura que seguirá defendiendo la paz en esta región mientras se acerca el día 1 de septiembre, día hasta el que se ha pospuesto esa decisión de Kosovo de pedir ese cambio de las matrículas y que podría entrar en vigor estas polémicas medidas el día 1 de septiembre. Y después de que en la Argentina la fiscal pidiera 12 años de prisión e inhabilitar a la vicepresidenta Cristina Fernández, el presidente de ese país, Alberto Fernández, sale en su apoyo. Asegura que Kirchner no necesita ser indultada porque no ha cometido ningún delito. La que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Yo también quiero hacer una reflexión, ¿no? Porque ese análisis crítico que toda mi vida tuve sobre el indulto supone el funcionamiento de una justicia en un sistema republicano que funciona a pleno. Y en verdad nosotros tenemos una justicia que se parece mucho más a la justicia de una monarquía que a la justicia de una democracia. Volvemos a Venezuela, lo hemos visto esta semana, tiene muchos problemas entre ellos y siempre sorprende en este país que la gasolina escasea. Curiosamente, esta circunstancia ha sido todo un reto para un piloto de carreras que ha construido no uno, sino 2 vehículos que usan energías alternativas. Augusto Pardelli, así se llama este creador, vive en Maracaibo, uno de los puntos más golpeados por la falta de combustible. Años de experiencia en las pistas y en los motores le permitieron al piloto de carreras Augusto Pradelli poner en marcha una idea en momentos en que la operatividad del centro de espectáculos que dirige se veía paralizada por la escasez de gasolina en Maracaibo, la ciudad de Venezuela donde vive. ¿Cuáles eran mis necesidades? Salir a hacer las compras, salir a hacer diligencia, mover a la familia, llevar a los trabajadores a su casa. Fue así como decidió hacer algunos ajustes a 2 viejos carritos de golf y adaptarles baterías de ácido plomo de 6 voltios para mejorar su desempeño. Con una carga recorre de 60 a 100 kilómetros a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Pero los frecuentes apagones pusieron en riesgo la recién creada solución. Entonces, las elevadas temperaturas de Maracaibo se convirtieron en una oportunidad. Entonces decidimos, no, vamos a hacer un carro más grande que le entre en la cantidad de paneles solares y decidimos también con eso llevar la firma a otro sitio. El carrito me dio opciones de pensar en otro tipo de negocio en la crisis, que si repartir, que si llevar la comida a otro sitio. Su creador sigue haciendo ensayos y estudios técnicos para diseñar más autos con energías alternativas que le permitan a otros poder movilizarse como él a pesar de la falta de gasolina. Bueno, viajamos ahora hasta el Valle de Boyne, en Irlanda. Allí trabaja una pequeña destilería familiar especializada en whisky y para producir los mejores licores ahora ha acudido al producto español. La empresa ha adquirido 68 barriles de vinos centenarios para envejecer su bebida. De esta forma, dicen, van a prolongar la vida de estas valiosas maderas con siglos de historia. Se trata de la destilería irlandesa Boan, un pequeño negocio familiar situado en el histórico Valle de Boyne, que ha rescatado 68 barriles de vino centenario de una bodega española para envejecer su whisky y así prolongar la vida de esta valiosa madera durante al menos un siglo más. Esta combinación de viejas barricadas de roble americano, que en su día maduraron en solera vino de Jerez, con una fórmula autóctona y única de whisky irlandés, promete un brebaje lleno de sabores. And these casks are very special because they come from Montilla in Andalusia in southern Spain, and they have been in a Solera system for 100 years. Su familia lleva décadas elaborando el wish kebab, o agua de vida, y busca toneles de cualquier parte del mundo, desde Sicilia o Porto, pasando por Kentucky, la cuna del Borbón, y llegando hasta Andalucía, al sur de España. En la localidad cordobesa de Montilla, localizaron el año pasado una bodega en proceso de cierre y encargaron a la empresa de tonelería, J.L. Rodríguez, que reparasen tantos barriles como pudieran. They brought them to their cooperage
inspected them all and decided how many were good enough and how many needed to be repaired. So I think out of about 80 odd, they managed to repair 68 altogether. El proceso continúa en Boan con la llegada el pasado mes de los barriles, sustituyendo el oloroso por la clásica mezcla irlandesa, destilada en un único alambique a partir de la cebada cruda, cebada malteada, avena, trigo y centeno. 2:17. Ya saben que todos los viernes hablamos aquí en Atlántico Noticias de ciencia y de medio ambiente, y hoy les hablamos de un nuevo estudio que afirma que el volumen de los glaciares suizos se ha reducido a la mitad en menos de un siglo, desde el año 1931. Y no es una noticia que nos coja por sorpresa, porque ya saben que llevamos tiempo en este informativo y también en general fijándonos en su estado. Tenemos glaciares en buena parte del planeta, prácticamente en todos los continentes, siempre lejos del Ecuador, eso sí, pero una vez más el calentamiento provocado por el ser humano les está afectando, y lo que afecta a los glaciares también nos afecta lógicamente a nosotros. Vamos a fijarnos en las causas y las consecuencias de la reducción de sus volúmenes con Manuel Regueiró, presidente del Colegio de Geólogos de España. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si es fácil abarcar todo lo que voy a preguntar en solo una respuesta, pero ¿qué está pasando con los glaciares? Bueno, estamos en un periodo interglaciar, lo cierto es eso. Es decir, en el Cuaternario ha habido varios periodos glaciares e interglaciares, ahora estamos en un interglaciar. Lo normal es que los glaciares tiendan a desaparecer, porque es lo que ha ocurrido. De hecho, cuando el ser humano atravesó África y llegó a Europa, encima de Alemania había 1,5 kilómetros de hielo, porque había un periodo glaciar en esa época. Entonces, lo único que está ocurriendo ahora es que esto, debido al calentamiento global, está acelerándose, y por lo tanto la desaparición de los glaciares del Pirineo, pues hablan de 4 o 5 años, la mayoría de los glaciares desaparecerán. ¿Cuáles son digamos, los daños que esto puede causar? Evidentemente, la desaparición de esas masas glaciares se convierten en agua, y esa agua va finalmente al mar, y eso, junto con otros aspectos de otras zonas del planeta que se van descongelando, vamos a decir, porque venimos de un periodo de congelación, pues van a hacer que en unos cuantos años, muchos, probablemente más de 100, pues lentamente los niveles del mar suban. No hace tanto, hace 6 o 7.000 años, el nivel del mar, por ejemplo, aquí yo estoy en Galicia en este momento, pues estaba a 120 metros por debajo de la cota actual, es decir, las rías gallegas no existían. Es decir, que había un río que llegaba al mar. Poco a poco el proceso de interglaciar va aumentando, va aportando agua a los océanos y a los mares, y eso provoca una lenta subida del nivel del mar. Eso es una de los efectos, evidentemente. Claro. Por otra parte, pues evidentemente las zonas europeas que tienen glaciar y que se utiliza para estaciones de esquí, pues eso poco a poco se irán. Pero ese poco a poco, insisto, que no seamos mañana mismo se va a destruir el planeta, que es un poco la tendencia del ser humano, pero no, va a ocurrir muy lentamente, tanto eso como la subida de los niveles, y por lo tanto pues tampoco es es natural y normal, salvo el hecho de que ahora se ha acelerado mucho en los últimos 100 años la descongelación del planeta. Por culpa del ser humano, ¿no? En esos últimos años, por el calentamiento global. Bueno, el calentamiento global tiene muchas razones. Una de ellas es la emisión de CO2 y el efecto invernadero de esas emisiones. Pero hay más. Lo que ocurre es que yo creo que está bien advertir a la población para que se eviten prácticas de riesgo, como puede ser la quema de combustibles, pero que nada va a ocurrir de manera inmediata. No estamos ante el apocalipsis. Vamos a ir muy lentamente. Yo no sé, la gente de Canarias habrá visto las costas de Canarias. En la época de los romanos los niveles del mar estaban bastante más altos que están ahora. Por ejemplo, en Grecia ves puertos romanos que ahora están secos porque bajó el nivel. Entonces, esto va a ocurrir de manera regular y tanto en nuestra época como ha ocurrido en el pasado. Y es una cosa, pero es muy lenta. La gente tiene que comprender que estos procesos no son de un día para otro. Es decir, podemos ver procesos de un día para otro. Por ejemplo, este año las temperaturas de nuestra zona geográfica pues están más altas que otros años. Hay quien opina que esto es el principio del fin, pero bueno, el año que viene veremos si esto fueran las temperaturas más altas o no. Porque ha habido años
antes que ha habido temperaturas más altas en España, por ejemplo. Y vamos por partes. No sé si se sale un poco de su parcela, pero es verdad que si se derriten los glaciares en territorios, pues por ejemplo en Europa, ese agua dulce llega al mar Mediterráneo, por ejemplo, sí que puede modificar las condiciones de vida en ese mar, ¿no?, de diferentes especies. Me parece que la aportación de ese volumen de agua dulce al mar no es irrelevante frente al volumen del mar. Pero tengo que decir también que la fusión de los casquetes polares y de los glaciares hace que en algunos sitios del planeta, por un efecto que se llama la isostasia, al disminuir el peso del hielo encima de la corteza continental, la costa se expanda, es decir, en lugar de subir el nivel, baja. ¿Por qué? Porque le quitas peso. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. La subida de nivel del mar global media es milimétrica, pero hay sitios donde el nivel del mar retrocede, como consecuencia de que le quitas peso, sobre todo en las zonas polares, ¿no? Pues Manuel Regirón, muchas gracias por habernos atendido esta tarde en Atlántico Noticias. La preocupación sigue siendo la misma, aunque sabemos que, claro, si uno mide las modificaciones del planeta Tierra en función de la edad que tenemos nosotros, pues no lo vamos a ver. Pero sí que es verdad que dentro de unos cuantos cientos de años las personas que vivan en esa época van a ver muchos menos glaciares que los que hemos podido disfrutar nosotros. Muchas gracias. Eso seguro. Gracias, buenas tardes. Nada, gracias a vosotros. Bueno, las altas temperaturas del agua del Mediterráneo registradas en este verano han causado la pérdida de más de 150.000 kilos de mejillones de temporada y la mortalidad de alrededor de 1 millón de las crías para el próximo año en el delta del Ebro. Según el sector, la situación es tal que obligará a la temporada próxima a traer ejemplares de Grecia e Italia, con el consiguiente encarecimiento también del producto. Hace tiempo que el cambio climático es una realidad. Pero este verano la sequía y las olas de calor consecutivas están haciéndolo todavía mucho más patente. El aumento de la temperatura del agua del Mediterráneo se ha llevado por delante 150.000 kilos de mejillones de temporada del delta del Ebro, y las previsiones para la próxima campaña no son tampoco nada halagüeñas. Bueno, la situación la podéis contemplar aquí. Estos son colectores que teníamos con cría y ahora están sueltos porque la cría ha caído todo, se ha muerto de las altas temperaturas, de temperaturas superiores de 28 grados. Hemos llegado a 30 grados durante mes y medio. Los mejilloneros de la zona llevan semanas recogiendo material inerte del agua y de las bateas, limpiando y tirando unos restos que simbolizan los riesgos actuales y futuros de una actividad muy sensible a las modificaciones del ecosistema. La producción de mejillones del delta se reparte entre las bahías de Salfax y el Fangar y genera en torno a 400 empleos directos y unos 800 indirectos. Los mejillones son clave para el ecosistema del delta por la labor que realizan filtrando las aguas de los humedales, a la vez que sirven de alimento para especies de aves acuáticas. Bueno, seguimos. La sequía, el descenso del nivel de las aguas siguen enseñándonos el pasado. El embalse de las Conchas, que está en Orense, tiene mucha menos agua de lo habitual y ha dejado al descubierto esto que están viendo aquí. Un yacimiento conocido que data de hace, pues de la época de los romanos. Cada cierto tiempo sale a la luz, es el campamento romano llamado Aquis Querquenis. Todos los años, en verano, se veía prácticamente, de ahí que esté, pues como ven, tan bien conservado. Pero este agosto sorprende porque se puede observar en toda su totalidad. Fue uno de los mayores campamentos militares de la época y estaba en el camino que unía las ciudades de Braga y Astorga. Una historia con paralelismo a esta que vamos a ver enseguida. Se está viviendo en China. Ya saben que parte de ese enorme país también el verano ha venido acompañado de sequía. Por ejemplo, aquí en este lugar, que es un lago en el que suele estar sin agua, pero puede verse en este momento como se puede incluso acceder a pie a una pagoda que antes estaba en una isla. El lago ahora está seco, no es cualquier cosa, era el mayor lago del país y está cerca del río Yangtze. En la cuenca de ese enorme río han registrado este año temperaturas récord. Y la falta de agua ha llegado también a Ucrania, por si tuvieran poco con la guerra en determinadas zonas del país. Ha hecho mucho calor y ha llovido poco hasta el punto de que no han salido los cultivos como el millo. La sequía también ha afectado a la ganadería, así que ya que no hay pastos con los que alimentar a los animales. Y con el fin de semana por delante volvemos a Canarias y nos interesa saber qué tiempo va a ser en las islas. Saila Falcón, buenas tardes. El chubasquero, en principio, no va a hacer falta sacarlo, ¿verdad?
En principio no, Antonio, salvo por el norte y noreste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde podrían caer unas gotas a últimas horas de hoy, durante la próxima madrugada y a primeras horas mañana. Este sábado va a ser nuboso en el norte de todas las islas y en el resto de zonas las nubes se van a alternar con amplios ratos de sol. El domingo la situación será similar, pero sí que disfrutaremos de tiempo más despejado. Este fin de semana que tenemos por delante, Antonio, no tendrá nada que ver con el anterior. Las temperaturas van a ser bastante suaves. De hecho, las máximas en la costa se van a mover entre los 24 y los 29 grados y solo podrían superarse los 30 en medianías del sur de Gran Canaria. Además, si queremos disfrutar de la playa este fin de semana, este último fin de semana de agosto, no vamos a tener problema para hacerlo. El mejor estado del mar en las costas del suroeste de las islas de mayor relieve, en el sur de Lanzarote y Fuerteventura e incluso en las playas del norte, las olas más grandes no van a superar el metro de altura. Gracias, Shaila. Feliz fin de semana y feliz cumpleaños para Shaila por adelantado. Bueno, una última noticia. Teníamos planeado hablar hoy con la ONG Open Arms. Uno de sus barcos, ya saben, lleva 7 días en alta mar esperando a que se le asignara un puerto donde poder desembarcar a 99 migrantes rescatados. Y esto que van a ver, lo que están viendo ya, es el momento en el que les han dicho que pueden desembarcar en Messina, en la isla de Sicilia. Llevaban una semana esperando a 55 kilómetros de la costa. Italia y otros países discutían sobre dónde mandar una vez más ese barco. Incluso la ONG llegó a solicitar ayuda a España, pero bueno, la conexión no hemos podido realizarla, pero sí les damos esta última hora. Ya hay puerto asignado para desembarcar a esas 99 personas. Bueno, y otra buena noticia para terminar este Atlántico Noticias y terminar esta semana. Locura en Europa por ver a Coldplay en los conciertos de mayo, de junio y de julio. Menos de 30 horas han pasado desde que las entradas se pusieron a la venta. Quizás ya se han agotado todas, pero bueno, seguro que se han agotado en España. Calculen, son 25 conciertos en Europa y unas 50.000 personas cada noche. En España van a actuar en Barcelona. En un principio la banda había anunciado 2 conciertos, pero finalmente van a ser 4. 200.000 tickets que se vendieron en muy pocas horas para disfrutar de un espectáculo como este que tengo a mi espalda. Es la primera vez, por cierto, que un artista o una banda consigue colgar el cartel de no hay billetes en 4 citas consecutivas en el Estadio Olímpico de Barcelona. Este es su éxito, viva la vida. Con este nos vamos a despedir hoy. Ya saben que tienen toda la información dentro de unos segundos en Telenoticias 1 y nosotros volvemos el próximo lunes a las 2 de la tarde aquí en Atlántico Noticias. Buen fin de semana.